Hola mis queridos hermanos y hermanas, quiero antes que nada agradecerles por tanto cariño que leo de parte de ustedes. A menudo estoy leyendo los comentarios y llevando en oración cada motivo que ustedes comparten conmigo y con los demás hermanos. Y es así, mediante la oración, que obtenemos muchas victorias espirituales. Esta es la lección número 9, que se titula El conflicto cósmico. Hace unas semanas atrás habíamos hablado sobre el problema del mal. La Biblia enseña que hay una controversia entre Cristo y Satanás, un conflicto que aún no termina. Este es el tema que nosotros necesitamos comprender porque involucra a cada ser humano de este planeta. Vamos al texto de esta semana que está en Génesis 3, versículos 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Recordemos que allá en el Edén, Satanás se disfrazó de serpiente para engañar a Eva. El mismo Apocalipsis dice que Satanás es esa serpiente antigua. Pero después de la caída de nuestros primeros padres, Dios pronuncia una buena noticia para la humanidad y para todo el universo también. Dios no permitiría que Satanás tomara el dominio completo de la humanidad caída, sino que Dios promete que de la descendencia de la mujer saldría uno que aplastaría la cabeza a Satanás. Qué diferente es ser herido en el talón a que te aplasten la cabeza. No hay distancia mayor en el cuerpo humano que la que hay entre la cabeza y el talón de uno de nosotros. Jesús sería herido por el pecado, pero saldría victorioso, y Satanás sería finalmente derrotado. Pero dijimos que este conflicto entre Jesús y Satanás nos involucra. El mundo hoy es el campo de batalla entre los poderes del bien y del mal. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 26, donde se explica un poco sobre este conflicto. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En esta ilustración podemos comprender un poco más sobre cómo obra el Señor y cómo obra el enemigo, que quiere estorbar constantemente los planes de Dios. Por un lado tenemos al que sembró la buena semilla y por otro al que sembró la cizaña. Y Jesús explica esta parábola unos versículos más adelante, versículos 37 al 40. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Jesús es el que sembró la semilla de la verdad en los corazones de la gente, pero el enemigo sembró la cizaña. Una de las grandes diferencias entre el trigo y la cizaña es que el trigo lleva mucho fruto y la cizaña, aunque se parece mucho al trigo, no lleva fruto. Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aunque ambos pueden ser parecidos, los hijos de Dios darán los frutos de la vida cristiana, mientras que los malos solo tienen apariencia de piedad. La voluntad del Señor era que haya un lindo campo solo con trigo, pero vino un enemigo a hacer la obra del mal y las personas cedieron a sus tentaciones. Y aquí vemos el conflicto entre el bien y el mal de una manera tangible, visible, en la vida de las personas, en las decisiones que toman las personas diariamente, en nuestro corazón. Y allí en Génesis 3 habla del origen de este mal. Génesis 3, 4 al 6 dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Satanás no tiene otra forma de arrastrar a la gente a su senda, sino con el engaño y la mentira. Tuvo que mentir en el Edén para que la mujer lleve a cabo su consejo. Y es así como Satanás es presentado en el Apocalipsis como aquel que engaña al mundo entero. Si el diablo le hubiera hablado a Eva de las consecuencias terribles del pecado, seguramente ella, espantada, hubiera salido corriendo de allí. Pero como el enemigo usó la astucia y el engaño, ella fue cautivada por esas palabras y codició el fruto prohibido que luego también le dio a Adán. Triste es el origen del mal en nuestro mundo. Allí se abrió la puerta al diablo, quien por el resto de la historia seguirá tentando a hombres y a mujeres a desobedecer a Dios. Satanás fue arrojado del cielo por no estar de acuerdo con los principios de Dios. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo, y Juan escribió que el diablo peca desde el principio. En la misma carta Juan explica que pecado es transgresión de la ley de Dios. Por eso nos da una idea de este conflicto. Satanás no estaba de acuerdo con la ley de Dios, y al entrar en conflicto con la ley también entró en conflicto con el creador de la ley. Así dice Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Antes de llegar a ser Satanás, era un querubín perfecto, creado perfecto para servir a Dios, hasta el día en que se halló en él maldad y pecó, transgredió la ley de Dios. Y por esa causa fue arrojado a la tierra con sus demonios. Aclara el Apocalipsis que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles. Si Satanás pudo engañar a los ángeles perfectos que veían el rostro de Dios todos los días, ¿cómo no podrá engañar a aquellos que ni siquiera leen la Biblia? Hoy día, incluso en el seno de la iglesia cristiana, hay quienes sostienen, al igual que Satanás, que la ley de Dios ya no es necesaria. Le declararon la guerra a los mandamientos diciendo que no se deben obedecer. Y así como Satanás, se han encargado de producir cizaña entre el pueblo de Dios y andan pecando a sabiendas, mientras que al mismo tiempo dicen amar a Dios. ¿Saben que el conflicto entre Cristo y Satanás se hizo muy visible cuando Jesús vino a este mundo, cuando Jesús caminó por este mundo? Vamos a la palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 4, donde se muestra esta confrontación que hubo, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Saben que el diablo trabaja con mucha astucia. Él te lleva a lugares altos, como dice allí el pináculo del templo, un monte muy alto, y te muestra todo, te endulza los oídos. Pero ¿saben qué? No hay lugar más alto que el hombre pueda estar que cerca de la presencia del Señor. Aquí vemos cómo Satanás tienta en 3 ocasiones a Jesús.
Y no creo que él se haya presentado como un diablo, sino como un ángel de luz. Primero lo tienta por el apetito. Cuando Satanás hace la pregunta, si eres hijo de Dios, poniendo en tela de juicio la divinidad de Cristo, es allí donde Cristo identifica que la voz del que habla es la voz de la serpiente. Y enseguida le contesta con la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Luego Satanás intenta derrotar a Jesús malinterpretando la palabra de Dios. Lo llevó a la parte más alta del templo, dice, y le dijo que se arroje, que Dios prometía mandar a sus ángeles, según la Escritura. Pero Jesús nuevamente lo derrota presentándole un firme escrito está, diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente en este conflicto, que supera cualquier película de ficción, ya que estamos hablando, hermanos, de la vida real, en donde dependía de esa batalla el destino de todo el mundo. Satanás le muestra los reinos del mundo y su gloria. Y Jesús respondiendo nuevamente con la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás siguió usando esta táctica con los hombres y tuvo más éxito. Los tentó por el apetito, para que busquen la complacencia propia, sin ponerse límites con el comer y el beber. Satanás tienta a los hombres trastocando la palabra, llevando a hombres y a mujeres a creer doctrinas que no tienen fundamento bíblico, alterando los significados de la Biblia, aboliendo la parte vigente y haciendo que quiten la atención de la verdad presente. Finalmente Satanás engañará al mundo por medio de la falsa adoración. Apocalipsis 13 muestra al enemigo llevando a multitudes a adorarlo. Satanás tuvo mucho éxito con los hombres, pero no con todos. También dice Apocalipsis 12:17 que Satanás está en guerra con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en sus vidas. Aún hay tiempo en el mundo, aún hay una iglesia que levanta y enseña sobre la ley de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Aún hay una iglesia militante que lucha por avanzar con la verdad en medio de la mentira. Y habrá un remanente triunfante que junto a Cristo obtendrán la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Hermanos, este conflicto es real. Quizás a veces cuando estamos en paz cuesta identificar este conflicto cósmico, pero muchas veces podrás ver que hay un enemigo intentando que faltes a la iglesia, que dejes de leer la Biblia, te llenará de proyectos y ocupaciones terrenales para que no prestes atención a la palabra de Dios. El enemigo te quitará el tiempo de tal manera que cuando ores a Dios sientas que debes levantarte rápido a hacer otras cosas urgentes y vivas apresurado sin tener el tiempo suficiente para el Señor. El conflicto es real, hermanos, pero recordemos la gran promesa de Jesús y su gran victoria en la cruz. Y el libro de Apocalipsis termina enseñando que el enemigo y sus secuaces serán finalmente destruidos. Dice Malaquías también que no quedará ni raíz ni rama. Por lo tanto, que Dios nos ayude a salir vencedores. Y que ante cada conflicto con el mal podamos responder con un escrito está. Nuestra única defensa está en escudriñar la palabra de Dios, para que por medio del poder que sale de la boca de Dios podamos obtener la victoria final. Que Dios te bendiga.